María Dolores, bienvenida, bienvenida aquí a los foros de Mundo Real Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, muy impresionada, Rosalilia, qué bárbaro. Felicidades por este proyecto. Eres una mujer no solamente periodista, sino muy emprendedora. Muchísimas gracias, gracias. María Dolores, ¿cómo te gusta que te digan? Mira, te voy a confiar algo. Cuando era niña, adolescente, o sea, la gente que me conoció hasta la universidad, me decían Lola, ¿no? Okay. Mi abuela, yo me llamo como ella, como mi abuela paterna, que se llamaba Dolores y le decían Lola. Pero después me acostumbré al Dolores, y prefiero el Dolores, porque cuando me dicen Lola, yo veo que me lo dicen los que me conocen de antes, ¿no? Y entonces inmediatamente digo, ay, a ver quién eres, en dónde estuvimos, en la primaria y en la secundaria. O me lo dicen despectivamente. ¿Sientes que te lo dicen despectivamente? A veces, ajá, sí. Entonces prefiero el Dolores, aunque igual, la verdad, me puedes decir Lola. Lola me dicen mis amigos, okay, eso sí. Te voy a decir Lola. Ok. Me dices que en la carrera, estás hablando ahorita de que tus amigos y que la carrera, mencionaste un poquito, porque a mí eso me llama muchísimo la atención, sobre todo porque soy comunicóloga. Tú eres licenciada en Ciencias de la Comunicación. Así es. ¿Y en qué momento te metiste a la vida política? ¿En qué momento te despertó en ti esa inquietud por empezar a participar en cargos públicos, sobre todo en esas fechas, que es en los 97, que no se veía muy bien la participación de la mujer en la política? ¿En qué momento te despierta esto en ti? Fíjate que, bueno, primero sí, estudié comunicación, me encanta la carrera de comunicación, estudié en el ITESO, en Guadalajara con los jesuitas, ¿no? Y entonces con esta visión así de analizar la realidad y todo, trabajé en radio, trabajé en televisión, tuve un negocio editorial que se llamaba Palabra de Mujer y llegó hasta aquí porque un día me invitaron a un evento, el periódico El Universal hacía, no sé si todavía lo sigue haciendo, el 8 de marzo, un evento donde como que detectaban publicaciones y te invitaban. Y entonces fui. Y saliendo del evento sufrí un asalto, un secuestro express. Y fue muy, muy impresionante, te lo comparto. ¿Qué edad tenías? Acá ya había nacido mi última hija, Andrea, y yo tenía 36 años, 36 años, fue en el 97. O sea que duraste ejerciendo la carrera de periodismo 15 años. 15 años, o sea, mi carrera de comunicación y todo. Y como parte de mi trabajo en esa revista, yo formé parte de la primera comisión de mujeres empresarias de Coparmex a nivel nacional. Este es un dato bien importante. La primera comisión que tuvo Coparmex de mujeres a nivel nacional en todo el país fue en Hermosillo, de ahí surgió. Entonces yo participaba en ese grupo. Y así, bueno, ahorita regreso a ese tema. Y entonces, pues estoy en México, sufrimos este secuestro y es el tiempo que pasé ahí, casi 2 horas, 3 horas, no lo puedo recordar. Fue muy fuerte y lo único que pensaba es, bueno, ¿cómo? No voy a hacer nada más. Tú me vas a entender, porque cuando estás en la comunicación te enteras de muchas cosas, ves muchas cosas, observas, dices, criticas, hay quienes como tú se animan a denunciar y todo, pero al final te quedas atrás, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, a ver, quiero participar, pero yo no sabía en dónde. Yo no vengo de una familia política, mi familia era comerciante, mis abuelos, mis papás, etcétera. Cuando regreso, afortunadamente no pasó a mayores, regreso a Hermosillo y en broma y en serio les digo que me volvió tan loca que fue cuando decidí participar en política. Y en ese momento el PAN había puesto de candidato, había designado a Enrique Salgado, que él había sido presidente de Coparmex y es el que me había invitado a ser parte de esa comisión. Entonces yo llego ahí no porque conociera incluso del PAN, no conocía mucho, sino porque, y te voy a decir por qué no conocía mucho, porque en ese tiempo, como yo trabajaba los temas de mujeres, las mujeres que menos participaban del tema eran las panistas. Yo conocía a las mujeres del PRI, a las mujeres de izquierda que participaban en los temas de mujeres. Entonces yo llego y le digo, te quiero ayudar. Quiero ver cómo cambiamos este estado.
Y así es como entro. Entonces, primero... ¿Entras a comunicación social? No. Entré en la campaña y decirle, ¿cómo te ayudo? Entonces me dijo, ¿y qué sabes hacer? Pues sé hablar con las mujeres, ¿no? Entonces, si quieres, les doy pláticas a las mujeres, ¿no? Porque además yo capacitaba en el tema de mujeres. Y empecé dando así, hablándoles del proyecto, de que Sonora lo podíamos cambiar, etcétera, etcétera. Y de repente me habla y me dice, oye, no tengo quien me lleve la comunicación, porque en ese tiempo también la gente de comunicación estaba como muy identificada con el PRI. Era como un tiempo en la que la gente le daba mucho temor transitar a la oposición. De hecho, yo cuando tomé la decisión fui a hablar con mi papá y le dije, papá, ¿tenían miedo a alguna represalia? Sí, que una auditoría, lo que sea, ¿no? Entonces hablé con mi marido, por supuesto, ¿verdad? Y le dije, oye, y todo. Entonces me dijo, no, pues adelante, ¿verdad? Pasa esa campaña, bueno, me habla Enrique y me dice, no tengo quien me lleve la comunicación, y entro a llevarle la comunicación, ¿no? Y termina esa campaña, se pierde esa elección, es cuando gana López Nogales, y pero gana la alcaldía don Jorge Valencia. Y entonces don Jorge Valencia me habla, y me dice, oye, ay, es bien gracioso, déjame contarlo, porque yo adoro a don Jorge, es una persona que me enseñó mucho. Y me acuerdo que me habló y me dijo, fíjate que yo quiero tener 4 mujeres en mi gabinete, me dijo, ¿no? Y hasta ahorita tengo 3, ¿no? Si no consigo otra para otro puesto, ¿tú podrías ser la 4ª en comunicación? Y yo le dije, sí. Y entonces, cuando yo oigo a mujeres, es que no me gusta que me den los espacios porque soy mujer. Yo digo, no, pues yo he tenido espacios porque me dijeron, como eres mujer, te lo voy a dar. Pero luego demostré que tenía la capacidad para llevar a cabo el puesto. Y así fue como entré entonces a ser directora de comunicación. ¿Y ahí te gustó en el 97. más? Sí, y ahí fue cuando empecé con este contacto con don Jorge, con todo. Yo había estado afuera. Mi trabajo había sido afuera, en la iniciativa privada, etcétera. En el periodismo. En el periodismo, exactamente. O sea, no dentro del gobierno. Mi única estancia en el gobierno fue en Radio Sonora. Cuando yo terminé la carrera, regreso a Hermosillo y apenas estaba creando Radio Sonora. A mí me tocó entrar a Radio Sonora cuando no había ni los equipos, ahí ver llegar que los iban a instalar y todo. Y ahí fue mi primer trabajo que yo tuve, ¿no? Del 82 ¿Cuánto te pagaron en tu primer al 85. Trabajo? Pues mira, los primeros 4 meses me dijeron que no me iban a pagar. Y yo que estaba tan emocionada que yo dije, no importa, ¿no? Después, pues no me acuerdo cuánto sería. La verdad, no me acuerdo. O sea, te tocó entrarle desde abajo. Sí, yo fui productora de Radio Sonora, fui conductora en Radio Sonora, hice una radionovela, luego te la voy a mandar, La Pitallita, junto con otro compañero, que es de aquí, por cierto, su familia, Javier Moreno Siqueiros. Éramos los dos los que escribíamos los guiones y todo, y ahí quedó para la posteridad. La Pitallita tenía un programa que se llamaba Batarete, ¿no? En ese programa tuvimos un grupo de invitados, era un programa hablado, que no se usaban en ese tiempo, y era como un debate, eran 6, 7 personas, y vinieron gente de México al Colegio de Sonora. Era la elección donde participaba Adalberto Rosas y Félix Valdés. Y en ese programa dijeron que iba a ganar Adalberto Rosas, ¿no? Y que el otro señor no era ni de Sonora y todo. El programa, nosotros lo transmitimos, duramos 2 horas, 3 horas, incluso se enlazó a Radio Educación. Cuando llega Félix Valdés, pues nos corrieron a todos de Radio Sonora. Entonces ahí fue la primera, o sea, el encuentro con la verdad, o sea, el encuentro de decir, o sea, si te atreves a hacer esto, pues va a haber una represalia. Muy curioso, voy a decir algo, espero que el exgobernador Ocaña no salga a decir que no es cierto, pero el gobernador Ocaña nos invitó y nos dijo, me gustó mucho cómo trabajaron, dice, pero los van a correr, dice. Los van a correr porque los vende mi equipo. Ay, gobernador, qué pena si lo ve y dice, no me acuerdo de eso, pero de verdad, no se te olvidó. A mí no se me olvida. Y sí, pues cuando entra el gobernador, dijo, a ver, todos se me van. Y entonces la radio cambia, ¿verdad? Obviamente, pues ha transitado, respeto mucho, hay gente ahí que ha hecho muy buen trabajo, pero en ese momento, te lo digo, yo realmente sufrí mucho. Y dije, nunca más en el gobierno, nunca más, ahí tu trabajo no vale, cada 3 años van a estar cambiando, no puede ser, o cada 6 años. Y entonces yo empecé con mi trabajo en la iniciativa privada. Y ¿no? Pasaste de estar entonces como directora de comunicación, después, regresando en el 97, ¿no? Sí. Ya de ahí te vas a ser diputada local, te vas a una elección, la ganas. Sí.
Pues fui ¿Cómo diputada, fue? mira, fui diputada, yo le dije en ese tiempo a don Jorge que quería ser candidata. Don Jorge me dijo, no quiero que me dejes, quiero que te quedes conmigo hasta el final. Y entonces me pusieron, yo ya en ese momento había dicho, ya no solamente quiero ser comunicadora, ni quiero ser solamente asesora de otros, quiero yo decir lo que opino y defender lo que opino desde la trinchera del Congreso, un gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces me proponen y quedo en el lugar 6 de la lista plurinominal, en un tiempo en donde el PAN a lo mejor lo que había ganado en ese tiempo eran 2, 3 diputaciones. El que iba en el lugar número 5 decide declinar porque era alcalde y dijo no voy a declinar por el lugar 5 y entonces yo subo en la lista y entran 5 y así es como empieza mi carrera política. Entonces quiere decir que hay veces que hay coyunturas, ¿no? El que una persona diga sí, no, te mueve, fui diputada. Después dije, quiero ser presidenta municipal porque estaba segura de que podía ser un buen gobierno, que decía, es que necesitamos un gobierno que escuche más a las mujeres, un gobierno que escuche más al ciudadano común, ¿no? Y bueno, llegué a ser presidenta municipal. ¿Cómo calificarías lo que fue tu gobierno municipal? Yo me siento satisfecha, la verdad me siento contenta, fue un gobierno honesto y creo que fue un gobierno que incluyó un elemento que hoy tiene una mayor relevancia y que en aquel momento yo creo que éramos a lo mejor 2 municipios en el país que lo hacía, que era el tema de la participación ciudadana. Establecimos el presupuesto participativo, la escuela de vecinos, porque Rosalilia, soy una convencida del empoderamiento de los ciudadanos. Creo que este país, este estado, es más, Cajeme, no lo van a cambiar los políticos, lo van a cambiar los ciudadanos, ¿no? Y que a mí me parece, por mi experiencia, que es necesario que nos animemos a poner un pie en la política. Yo les digo que en este país, desde que éramos niños, nos decían, no hables de política, ¿no? O sea, en las reuniones, no hables de religión, no hables de política. Y creo que se nos hizo un daño, porque al no hablar de política, de alguna manera impidieron que nosotros analizáramos y diéramos el paso a la participación. Entonces, eso es algo en lo que yo creo, lo implementamos, ganamos un premio, bueno, el Ayuntamiento de Hermosillo ganó el premio de la OEA por el tema de participación ciudadana y el CIDE también. En aquel tiempo, no sé si todavía, el CIDE daba premios cada año y en el tiempo que yo estuve, cada año ganó un premio el Ayuntamiento, ganamos el Premio Nacional de Transparencia y todo. Entonces, claro, un gobierno de 3 años, faltan muchas cosas por hacer. Me tocó el tema del agua, me tocó el desabasto. Te tocaron todos los tandeos. Sí, me tocó y entonces tomar decisiones. O sea, cuando tú llegas a gobernar, tienes que tener… ¿Te sentías preparada? Porque tenías poco realmente en la política, como 9 años. Sí, pero… ¿Cómo te sentías? Tenía 6. 6. 6 años. Me sentía preparada, me sentía capaz, el paso por el Congreso me hizo entender cosas como decir, el día que yo entre tengo que tener listo el presupuesto, porque si no lo tengo listo, al siguiente año no voy a tener nada. O sea, esas cosas que aprendes por tu paso en esos 2 espacios. Primero, haber sido directora de comunicación, haber estado cerca de una persona que era muy sensible, ¿no? Y por otro lado haber estado en el Congreso. Entonces cuando yo llegué dije, a ver, esto es de correr, el gobierno municipal es de correr, no tienes tiempo, y yo se lo digo al alcalde de Obregón con todo respeto y a todos los alcaldes, no hay tiempo que perder. Esta es una carrera, yo les digo 400 metros, hay que correr. 3 años se van rápido. Se van muy rápido y tienes que también tener claro qué puedes hacer en esos 3 años y qué no puedes hacer. ¿Y en qué fallaste? Sé sincero, un ejercicio de honestidad, de decir, creo que aquí es donde fallamos, creo que no me alcanzó el tiempo para hacerlo. Mira, cuando nosotros entramos, yo tenía la idea de municipalizar el transporte público. Y ese es un tema que quedó pendiente en Hermosillo, ¿no? Porque el servicio del transporte público, pues no es el mejor servicio, creo que ni aquí, ni en Hermosillo, ni en los municipios de Sonora, ¿no? Es correcto. Ajá, sí. Y entonces esa era mi intención, porque hubo un tiempo que estuvo municipalizado y luego se fue al Estado. Sin embargo, en ese momento entró el problema del agua y yo tenía que definir cuál de los 2 y entonces dije, no, mejor el tema del agua. Yo creo que me siento satisfecha en lo general, porque al final uno cuando está en un gobierno debes de ser consciente del tiempo, eso creo, porque si no haces castillos en el aire. Entonces, en este tiempo me va a alcanzar para esto, ¿no? Entonces, yo diseñé en lo que me iba a alcanzar y me alcanzó. Y me alcanzó hasta para inaugurar la obra de agua, que todavía representa el 30% del agua de los hermosillenses, que es una obra
que se llama Los Bagotes por el lugar en el que está, y que es agua de los agricultores de Hermosillo. O sea, es agua que le vendieron los hermosillenses a los hermosillenses, en donde no se generó un conflicto, ¿no? Como el que se vivió posteriormente. Así es. Entonces, creo que yo, si me dicen, ¿cómo calificarías? Pues al final es un tema que deben de calificar los ciudadanos, pero lo que sí te puedo decir es que puedo salir a la calle tranquilamente, que voy al supermercado a hacer mis compras con mi esposo todos los domingos. ¿No hubo actos de corrupción en tu gobierno? No de mi parte, y creo que el gobierno en general salió bastante bien, porque al final la corrupción siempre viene de arriba para abajo. La corrupción de abajo, esa se nota. Mira, yo me acuerdo de una frase que me decía el director de Seguridad Pública. Me decía, ¿sabes cómo vas a medir la corrupción? Si es del sistema, o sea, de arriba hacia abajo, o si es simplemente abajo, por lo que te llegan a pedir de dinero de pronto. Si te piden 50 pesos, estás ante un servidor público corrupto. Pero si te piden 1,500, estás ante un sistema corrupto. Entonces, creo que nosotros, yo lo que te puedo decir es que yo, en lo personal, no recibí ni un dinero más que mi sueldo, más que mis ingresos que me correspondían como presidenta municipal. Y estoy segura que la mayoría de los funcionarios fue igual, y de los servidores públicos. Me siento orgullosa de la policía municipal que tuve en ese momento, a pesar de que vivimos algunas cosas muy duras. La policía en general es una policía buena, comprometida en ese momento, muy orgullosa de los servidores públicos, que esa es otra cosa, Rosalilia. Mira, llega un gobierno nuevo y ahí hay un grupo de personas que tienen años trabajando. Imagínate cómo se sentirán, que llega uno con un humor, otro con otro humor, uno con una idea, otro con otra idea, y que no valoran el trabajo que ha hecho el servidor público. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer desde el principio es decir, a ver, este es el equipo, esta es la idea que tenemos a donde queremos llegar, ¿ustedes qué opinan? Y a partir de ahí irnos todos en una capacitación y en un trabajo en conjunto. Entonces, no era un equipo el que llegaba y otro el que estaba ahí, éramos un equipo todos. Y sí ha sido de mis mejores experiencias, muy cansado. El día que dejé de ser presidenta municipal, te lo confieso, de pronto me sentí muy ligera y dije, ay Dios, no me había dado cuenta de la carga que representaba el gobierno municipal. ¿Cómo te fue en la función? Digo también que es algo muy importante como mujer, y yo creo que, y como mujer trabajadora que soy yo, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo te fue en tu casa? Porque es un trabajo de 24 horas, tus hijos creciendo. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Cómo lograste hacer que todo encajara? Sí, bueno, mi esposo, que es además alguien a quien quiero y respeto, siempre hemos tenido mucha comunicación y siempre me ha apoyado. Cuando iba a entrar, por cierto, entre las cosas buenas de Radio Sonora es que lo conocí ahí, era de los ingenieros que llegaron a instalar los equipos. Y entonces, cuando íbamos a entrar a la presidencia municipal, fíjate, esta historia no la he contado, fuimos a ver a una psicóloga, mis hijos eran 2 adolescentes y una niña. Y entonces fuimos, la psicóloga, una persona que valoro muchísimo, no la conocía, me la recomendaron, y entonces ella nos dio una explicación ahí. Y yo de ahí me agarré, Rosalía, y lo comparto por si alguna mujer ahí dijo, a ver, los adolescentes necesitan papá y los niños necesitan mamá. Entonces dije yo, ahí está, te tocan 2 y a mí me toca 1. Y entonces sí, él me ayudó mucho, sobre todo con los adolescentes, que imagínate en medio de la presidencia municipal tener hijos adolescentes y todo. Y creo que bueno, al final todo salió bien, gracias a Dios. Hoy me siento muy orgullosa de mis hijos, todos adultos, serios, buenos muchachos y buenas muchachas, que es lo que uno quiere como padre, ¿no? Que sean gente honesta, gente de bien, sonorenses de bien. Sí, efectivamente eso. Un tema importante que preguntarte, hablando de la crónica, así de lo que ha sido los años en lo que es tu carrera, es cuando después de que dejas de ser presidenta municipal, más adelante te vas a una interna por la candidatura a la gobernatura del estado de Sonora. En esa ocasión los panistas escogen o gana la interna Guillermo Padres Díaz, quien después llega a gobernar nuestro estado, y en este tiempo tú decides renunciar al PAN. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te vas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, mira,
Efectivamente, después yo tenía esta aspiración, dices tú, si fui buena presidenta municipal, puedo ser muy buena gobernadora, ¿no? Y entonces tú ya estás en un lugar y dices, puedo lograr el otro, ¿no? Y empecé a trabajar y todo, no se dieron las circunstancias, me voy a trabajar me voy de diputada federal, Sí. Estoy allá, luego me quedo un año más en la Ciudad de México y cuando regreso a Hermosillo, obviamente yo regresaba porque mi familia estaba aquí en Sonora, pero si llegaba 2 días, 3 días, pues la verdad, eso sí soy primero la familia y después la familia, ¿no? Pero entonces cuando ya regreso a quedarme otra vez, empiezo a ir a reuniones y todo, y no había café, carne asada, reunión en la que no se hablara de la corrupción del gobierno estatal. Y a mí me parecía terrible que la primera alternancia en Sonora empezara a desilusionar de esa manera a los sonorenses, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba en eso, empezamos a construir un proyecto ciudadano, ¿no? Y en ese proyecto ciudadano, yo lo que quería era un poco regresar a lo que yo era antes de participar en política. ¿Y quién y cómo te invitan al Movimiento Ciudadano? ¿Cómo empieza eso? Yo termino, renuncio, un día tomo la decisión de renuncio al PAN. ¿En 2015 renuncias? En el 2014. En el 2014 renuncio y entonces un compañero mío que había sido diputado también en ese tiempo por el PAN me habla, me dice que quiere presentarme unas personas en Guadalajara y voy a Guadalajara y me presenta a Enrique Alfaro y a Dante Delgado. Y entonces ellos ahí me invitan a construir el proyecto en Sonora, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Yo me vengo, lo platico con el resto del equipo, entramos, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar con eso y voy de candidata nuevamente a la alcaldía en una elección muy difícil porque sucedieron muchas cosas internas en Movimiento Ciudadano que afectaron en esa elección. Pero no solamente eso, yo creo que también venía una carga. O sea, era muy difícil decirle a la gente, ya no soy eso que tú ves que… Ya no soy panista. Sí, exactamente. O sea, era muy difícil. Me fui del PAN porque ya no Sí. creo en los ideales del panismo. Sí, no, fíjate que yo siempre he respetado la institución. Me fui del PAN por la corrupción del PAN. Por la época de los padrecistas. Sí, ahí, porque la institución como tal yo le doy mucho valor. Una vez lo escribí, porque todavía en aquel tiempo escribía en el periódico El Imparcial, y una vez escribí que el día que el PAN perdiera su democracia iba a perder el valor ante los mexicanos, porque eso era lo más importante que el PAN le había dado a México. Y ahí está el resultado, empezaron a perderla, y al perder un valor vas perdiendo otro, ¿no? Pero bueno, Pero quiero… a ti te toca entonces ir a Guadalajara, donde conoces a Dante Delgado. Y a Enrique Alfaro. Y a Alfaro. Y ahí es donde empiezas a hacer crecer lo que ahora es Movimiento Ciudadano. Sí. Cuando tú vas de candidata a la presidencia municipal, era un partido todavía joven en Sonora. Claro. No mucha gente lo conocía. Te enfrentas a esa conjetura política, pero hoy las cosas son diferentes para Movimiento Ciudadano, ha tenido un crecimiento. Sí, me invitan a ser la dirigente de Movimiento Ciudadano, acepto eso, y yo sí quiero darte un dato que a mí me parece dos datos que me parecen importantes. Primero, en el 2012 Movimiento Ciudadano tuvo alrededor de 12,000 votos, una cosa así. Y en el 2018 tuvimos, hablando de lo local, ¿ok? Uh-huh. Porque en lo local fuimos solos. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano no fue en alianza con ningún partido en el 2018 y logramos casi 110,000 votos. Y yo te estoy hablando que el PAN en el 2018 tuvo 153,000 votos, ¿no? De venir de 300,000, el PRI tuvo 200,000. Entonces, Movimiento Ciudadano, ese es el segundo dato. No solamente crece en 6 años de esta manera, en estos últimos 3 años, sino que además crece en una elección donde Morena, evidentemente por el liderazgo del hoy presidente de México, pues arrastra y crece en todo el estado. Bueno, en medio de ese crecimiento de Morena, crece Movimiento Ciudadano. Sí. Dispersa el voto entre el PRI y el PAN y jala mucho voto también, ¿no? La gente que votaba anteriormente por el PRI y el PAN, dijo, no voy a votar por ellos, pero entonces, ¿qué opciones tengo? Entonces dijo,
Morena no me convence, y entonces vieron en Movimiento Así Ciudadano es. una opción, y ahí viene el crecimiento, y creo que eso es lo que sucede Y hoy es una de las fuerzas políticas, si no es la tercera fuerza política en Sonora, ¿no? Si En el contamos, orden de las sí, elecciones. si contamos la votación que tenemos, estamos en la cuarta fuerza, Sí. ¿no? Pero yo creo que en este momento, si hubiera una nueva encuesta, o lo vamos a ver en el 21, vamos a ver que Movimiento Ciudadano tiene toda la posibilidad incluso de ser el partido que le compita al partido de Morena, ¿no? ¿Y por qué digo Morena y no digo PRI, aunque el PRI esté en el gobierno del Estado? Porque Morena gobierna a nivel federal y gobierna las principales ciudades en el Estado. Ahorita que dices que puede competir de esa manera en el 2021, yo te pregunto, ¿cómo ves tú lo que pasó en las elecciones pasadas, donde Morena empezó a reclutar a personajes nada buenos o que tenían procedencia un poco rara, de trayectoria turbia un poco, y lo reciclaron y los metieron a Morena, y ahora vemos personajes que no han logrado hacer esa conexión con la ciudadanía o que siguen practicando esas prácticas? Movimiento Ciudadano no va a ser lo mismo. Movimiento Ciudadano no va a reclutar ese tipo de personajes. Pues yo espero que no. Mira, a mí me dijeron que Movimiento Ciudadano iba a ser un vehículo para la participación de los ciudadanos. Mientras fui la dirigente, lo que hice fue abrirle la puerta a los ciudadanos, que no es fácil, Rosa Lilia. Ir a convencer a alguien como tú, decirte, a ver, deja esto y vente a participar en política, no es fácil. Sobre todo no son fáciles ir a buscar a las mujeres ciudadanas, ¿no? Que, entre paréntesis, acuérdate que el próximo año la mitad de todas las candidaturas tienen que ser mujeres, tanto diputadas locales, federales y presidentas municipales. Entonces, nosotros tuvimos que hacer ese trabajo, pero además con una gran convicción, ir a convencer a un empresario, una maestra, una ama de casa, y decirle, oye, pues tú estás aquí, tú tienes un liderazgo, ¿por qué no te animas a participar? Qué terrible sería que Movimiento Ciudadano diera un bandazo y que en lugar de seguir abriendo la puerta a los ciudadanos, le abriera únicamente la puerta a los políticos tradicionales, ¿no? Eso sería un retroceso. Para mí sería un retroceso que Movimiento Ciudadano optara por eso, por supuesto, porque nosotros durante todo este tiempo hemos estado hablando de una visión, ¿no? Una visión que de hacer eso sería incongruente. Eso es lo que yo creo, ¿no? No quiere decir, alguien me puede decir, ay, sí, Dolores, pero tú eres una política de siempre. No, no soy una política de siempre. No soy política de siempre porque mi decisión de participar fue a los 36 años. No soy política de siempre porque mi papá era un mueblero, era un comerciante. No soy política de siempre porque mi abuelo también era comerciante. O sea, no critico. No te catalogarías como política. No. Tú te ves como una ciudadana que tuvo inquietudes y participé en política, y ahorita yo creo que cuando te metes, pues obviamente ya eres una política, ¿no? Pero cuando se habla de los políticos de siempre, generalmente se hablan esos de siempre, los que siempre han querido controlar, los papás, los tíos, los hijos, los hermanos, etcétera, ¿no? Ese es el político de siempre, el que al final de cuentas no ha puesto un pie afuera, ¿no? Ese es lo que yo veo. Y que no digo que no participen. El presidente del Consejo, hoy presidente del Consejo, antes coordinador Dante Delgado, decía, los políticos profesionales, México también está de políticos profesionales, eso es cierto, pero también lo que necesitamos, y urge sobre todo en Sonora, es que los ciudadanos no nos callemos, que los ciudadanos participemos. Yo recorro el municipio, recorro aquí en las calles de Ciudad Obregón y veo las calles destrozadas, nos vamos a quedar callados. La carretera internacional número 15, nos la prometieron, nos la ofrecieron y la anunciaron toda de concreto hidráulico. Nos vamos a quedar callados porque ahora hay todo un tramo que representa el 25% de la obra de asfalto. Pues no, yo creo que cuando uno analiza las carreteras de otros estados, las condiciones de las calles de otros municipios en otros estados, que son del norte del estado, o sea, me voy a comparar con los mejores porque estamos en el norte, ¿verdad? Sí, claro. Y vemos que nosotros no lo tenemos así. A mí la conclusión a la que llego es, uno, tenemos políticos, gobernantes que no le han sabido cumplir en los últimos años al Estado, pero también nos hemos aguantado mucho los sonorenses. Sí, nos hemos callado, no lo hemos denunciado. Sí, o sea, ay, no pasa nada. A mí me puso una señora en el Facebook un día que puse lo de la carretera, ¿no? Y que lo de Hermosillo a Santana era de asfalto y que no se valía, no sé qué. Ay, pero no se ve mal.
No se trata de que se vea bien o se vea mal. Nos lo ofrecieron de concreto hidráulico, la pagaron de concreto como hidráulico. Si vas y compras un carro, le pides una camioneta y te entregan un sedán. Sí, ajá. Te dicen, pues sí está bonito, pero yo Sí. pagué una camioneta. Claro, ¿no? ajá. Entonces no puedes aceptar eso, no nos podemos quedar callados. Sí, así. Algo que ahorita mencionas, que dices, creo que sería un retroceso de Movimiento Ciudadano el que reclute o deje entrar a personajes, a esos políticos profesionales que tienen toda la vida pues brincando de un lugar a otro, y que como ahora no tienen cabida en ciertos partidos o esos partidos están muy quemados, busquen ese refugio en Movimiento Ciudadano. Ahí esa parte la quiero tomar. Tú dijiste que vas a buscar y vas a construir una candidatura a la gobernatura 100% ciudadana. Dejas la dirigencia de Movimiento Ciudadano hace algunas semanas, escasos 2 meses. Un mes. Un mes. Y vas a competir por la gobernatura al estado de Sonora. Yo te pregunto, si se van a una interna, si hay otros perfiles, que ahorita vamos a tocar ese tema, y no quedas, claro, ¿vas a construirla ciudadana 100%? ¿Te saldrías del partido para irte de forma independiente? Mira, no he pensado en eso. O sea, yo lo que he pensado es construir un proyecto ciudadano con ciudadanos, independiente no significa… Movimiento Ciudadano. En Movimiento Ciudadano, por supuesto. Yo estoy en Movimiento Ciudadano y he trabajado por este movimiento y he hablado a nombre de Movimiento y he posicionado la marca de Movimiento. Le he dado a Movimiento Ciudadano lo poco o mucho que tengo de capital político. No me voy a ir de aquí. ¿Te toca por escalafón ya ser candidata? No, ¿pudiéramos decirlo? Es que eso tampoco me gusta. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene que llevar el mejor proyecto ciudadano en el 2021. Ese es lo que creo, esa es mi convicción. Si hay un proyecto ciudadano mucho mejor que el que podamos construir nosotros, pues yo creo que hay que apoyar ese proyecto. Pero yo veo para el 21 que lo mejor para Sonora es una alternancia ciudadana. ¿Y qué quiere decir eso? Abrirle la puerta a la gente común. ¿Cuándo el partido va a lanzar la convocatoria para...? No, hasta finales del año, okay. Eso es hasta finales de año. En una interna, ahora que vemos ya pues prácticamente ya empezó, ya se encampañaron algunos políticos. Voy a hacer referencia del contador Ricardo Burs, que precisamente, de hecho, hoy estuve en Hermosillo con algunos periodistas hablando pues de sus intenciones a la gobernatura. Ya hemos visto a través del Twitter como personajes, voy a decir los nombres, Gustavo Almada, Manuel Scott, personajes como operadores claves y ex candidatos incluso de Movimiento Ciudadano, pues ya se retratan con Ricardo Burs. ¿Tú qué opinas de eso, María Dolores, de que Ricardo Burs vaya a buscar la gobernatura del estado de Sonora, pero además que los personajes de Cajeme, de Movimiento Ciudadano, pues ya de alguna u otra manera le están dando su apoyo al contador? ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero creo que ahí no hay que adelantar, como dicen, no hay que adelantar vísperas, ¿no? O sea, no hay que adelantar los tiempos, hay tiempos para los procesos internos y esos procesos internos obviamente obedecen a los tiempos de campaña que marca el Instituto Nacional y el Instituto Estatal Electoral. Entonces, eso es lo primero. 2, pues yo entiendo que la gente se puede tomar foto y puede platicar con quien quiera, pues cada quien está en su derecho, cada quien tiene su visión de la política. No es mi visión abrir la puerta nada más por abrirla a políticos tradicionales. Esa es mi visión, pero puede haber otra visión, ¿no? Yo creo que hay que apostarle, insistiría en lo que te he dicho, más al tema de los ciudadanos, ¿no? Más a la gente común, eso es lo que yo digo, a las personas comunes. O sea, siempre se piensa que el poder económico es el que tiene que estar en el poder político, y creo que eso también le ha hecho mucho daño a Sonora, esa vinculación entre uno y otro, cuando al final de cuentas vemos un estado desigual, cuando vemos a los mismos personajes que van y vienen, ¿no?, en una administración, en otra, y ese hartazgo es lo que se manifestó en la elección del 2018, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y bueno, pues al final de cuentas, en ese momento que se abran, ahí estarán las reglas. Movimiento Ciudadano tiene una comisión de elecciones. En esa comisión de elecciones hay reglas. Una de ellas es que si hay más de 2 candidatos, se tendrá que ir una encuesta. Eso ya es algo que se aprobó en el Consejo recientemente. O sea, no hay un tema de dedazo, ¿me entiendes? O sea, tú ya eres, o sea,
ni él, ni otra persona, ni yo, ni nadie. No van a imponer al candidato. Hay reglas en Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿por qué estoy yo aquí en Obregón? Yo te voy a ser muy honesta. Uno, porque soy diputada y como diputada quiero estar cerca de los ciudadanos, pero también como diputada me quiero ganar la confianza de la gente de Cajeme y decirles, miren, yo puedo ser un vehículo hacia el Congreso. Sé que tienen 5 diputados, 3 de Morena, 2 diputados del PRI, bueno, 3 de la coalición, ¿no? Sí. Y dos del PRI, pero bueno, yo puedo ser la 6ª diputada, sobre todo porque traigo temas específicos que no traen los otros diputados. Entonces, esa confianza es la que quiero ganarme, que quiero decirte que desde hace mucho yo he venido aquí a Obregón, cuando tenía la revista con grupos de escritoras aquí, que siempre me ha sorprendido la calidad de la lectura y de la escritura que tienen aquí. Me acuerdo de Margarita Arauz, por ejemplo, que tenían ellas en ese tiempo un grupo de mujeres escritoras. Vine con una novela que yo publiqué. O sea, yo he estado en permanente visitas no solamente Obregón, sino al Estado, por mis distintas trincheras, ¿me entiendes? Desde la comunicación hasta la política. Y hoy como diputada estoy aquí. Inauguraste oficina de enlace, sí, aquí por la calle 200 frente al Teatro de Lidson. ¿Qué va a poder encontrar la ciudadanía ahí? Mira, lo que nosotros queremos, por ejemplo, hoy hace un momento estuvimos con las responsables de las estancias infantiles hablándoles del fondo de 4 millones de pesos que se aprobó en el Congreso. ¿Cómo se va a manejar? Ese es un fondo para que ellas puedan resolver algunos de los temas más delicados y que tienen que ver con la protección de los menores, el seguro, ¿cómo se llama? El programa de protección civil, etcétera. Es una manera como decirles, no cierren todavía las estancias ahora que desapareció el programa federal. Y entonces explicarles todo y estar en contacto permanente con ellas. Vamos a venir aquí también para platicar del Fondo Verde. Aprobamos 5 millones de pesos para personas y organizaciones que trabajan en la prevención del cambio climático, ¿no? Entonces, eso, sin la gente cuando… ¿Cómo decirte? A ver, le da más importancia al gobierno y mucho menos al Congreso. Y muchas veces no se enteran de lo que sucede en el Congreso y en el Congreso aprobamos el presupuesto. Claro. Ahí está el recurso y a veces hay recurso que no se ejerce porque la gente ni siquiera se enteró, ¿no? Entonces, ese es mi interés, estar aquí, capacitar y que la gente aquí pueda decir, oye, yo puedo acceder a eso, porque ahorita vemos, y no solamente en Obregón, sino en muchos municipios que dicen, ay, es que siempre los de Hermosillo. Pues sí, porque están ahí, en Hermosillo está el gobierno, está el Congreso, es más fácil que se enteren. Entonces, hoy se van a enterar, hoy se van a enterar y el Congreso además es muy importante, Rosa Lidia, muy, muy importante. Claro. María Dolores, contéstame unas preguntas rápidas ya para cerrar esta plática que hemos tenido, porque ha sido más bien, siento yo, una plática, tomándose este café, platicar un poquito de todo. ¿Cómo calificarías del 1 al 10 el gobierno actual del estado de Claudia Pavlovich Arellano? Una calificación rápida. Yo le pondría 7. Ahí creo que el gobierno se sostiene mucho por la imagen de la gobernadora, ¿no? Hay buenos funcionarios. Ya sé que me dijiste rápida, pero ponerle una calificación, pues 7, por ahí. Un 7. ¿Cómo calificarías lo que va de la administración de Sergio Pablo Mariscal en Cajeme? Ahí no podría dar una calificación porque no estoy aquí. Pregúntamelo dentro de unos meses. Okay. ¿Cómo ves a Cajeme? En tu visita hoy, ¿qué ves? ¿Qué percibes de la ciudad? Me preocupan 2 cosas de Cajeme que se ven en la ciudad y se ven en las noticias. La situación de sus calles y la situación de seguridad. Esas 2 cosas me preocupan porque al final tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Te vamos a ver más seguido en Cajeme, entonces, una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes sociales? María Dolores del Río en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, ahí estoy en el YouTube también. Ando tratando de entrarle a todas las redes, pero ahí en esas María Dolores del Río, en el caso del Facebook, que tiene la palomita. No nos despedimos de nueva cuenta, esperamos volverte a tener aquí y a la otra, como quedamos que me quieres entrevistar también. Sí, yo te voy a entrevistar. Yo me dejo que me entrevistes. Muy, ahora te voy a dar el café yo, porque a mí se me hace que le pusieron algo porque hablé de más, pero bueno. Gracias, María Dolores del Río, diputada local, gracias por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes que siguieron esta transmisión totalmente en vivo. Recuerden que vamos a estar avisando la repetición por si no lo viste y también los mejores extractos de esta entrevista exclusiva que subimos con María Dolores del Río. Gracias. Gracias.